Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén mirando este video. Hoy día cerramos un ciclo que empezó con la clase anterior. Estamos hablando específicamente de la práctica profesional docente y que tenía que ver con el abordaje de las distintas modalidades que tiene el sistema educativo argentino. Les compartimos la ley, donde se establecen esas modalidades con la intencionalidad de garantizar el derecho a educación y la educación permanente durante toda la vida. Por lo tanto, en cualquier contexto, la educación está destinada al sujeto que se encuentra en esos contextos. Básicamente habíamos hablado de las 8 modalidades y hemos ofrecido algunos testimonios, principalmente de aquellas modalidades que por ahí nos resultan un poco más ajenas, más lejanas, más desconocidas. En esta oportunidad les ofrecemos el testimonio de la profesora Andino, que trabaja en contexto de encierro o de privación de la libertad, y también les vamos a ofrecer el testimonio del profesor Roder Aguilera, que trabaja en el instituto, en la sede de Montecaseros, y él ha trabajado muchos años en albergue, entonces maneja mucho esa realidad. Albergue no es una modalidad, está dentro de la modalidad de escuela rural, pero sí tiene otro sistema de trabajo diferente al que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? a ver mayormente. Por lo tanto, con eso cerraríamos. Pero hay una invitación muy especial que yo le he puesto obligada en la plataforma, porque se refiere a una modalidad también bastante desconocida que tiene que ver con la escuela domiciliaria y la hospitalaria. En tratativas que yo tuve con la coordinadora de la provincia, ella me comentó que iban a hacer un encuentro virtual organizado por la directora de Educación Superior, Emma Cugnetti, y que estaban todos invitados a participar. Entonces me envió la invitación muy especialmente para nosotros, los chicos de la sede de Palmira, y tanto chicas y chicos y de la sede central, están invitados de manera muy personalizada por esta coordinadora de esta modalidad educativa. Me parece muy valioso que ustedes participen como oyentes en esta reunión, que es pública. Deben inscribirse ahí donde yo les compartí el link en la clase, por Face, y participar este viernes, si no mal no recuerdo, de 19 a 21 horas. ¿Qué pasa si no podemos? Porque no hay conectividad. Bueno, tratar de informarse acerca de qué se dijo en esa reunión, qué se planteó en esa reunión. Yo creo que no hay nada más interesante que escuchar a la gente que trabaja en esos lugares, porque si bien en lo teórico hemos ofrecido elementos para que ustedes vayan reconociendo las características de cada una de esas modalidades, lo cierto es que escuchar a alguien que trabaja ahí, que nos acerca su vivencia, es mucho más enriquecedor. En esta clase vamos a trabajar en la parte de práctica, en la actividad de realizar grupalmente una infografía donde se resuma cada una de estas modalidades que nosotros les hemos ofrecido. Tomando estos testimonios que han ido viendo en la clase anterior y en esta que finaliza, y también el material teórico y la ley. Ya les vamos a dar algunas indicaciones para que construyan esa infografía. También les vamos a enviar un tutorial pequeño para que puedan armar la infografía a través de un programa, una aplicación o programa que se llama Geniali y que es bastante simple de utilizar y de compartir. Van a tener que compartir en la actividad de la clase el link. Y después, bueno, van a ver que la clase continúa específicamente con las problemáticas del nivel primario. Con la profe Susana Galeto, que está en sede central, y con el profe Vitale, que está en la problemática en Palmira, estuvimos charlando de cuán relacionada está cada problemática que se plantea con cada una de las modalidades y cómo dentro de esas modalidades, esas problemáticas tienen características específicas. En una domiciliaria la temporalidad no es la misma que en una escuela rural o en la modalidad artística, donde los tiempos y la organización y los cronogramas y los rituales cotidianos son distintos. Entonces, bueno, vamos a tratar también de ir viendo cómo esas problemáticas que se plantean, por ejemplo, en un contexto de encierro, específicas de ese contexto, no tienen nada que ver con la que se puede plantear en una escuela rural o urbana, donde cursan niños y niñas pequeños en edad de escolaridad primaria. Lo mismo pasa con un CEFGA, lo mismo pasa con la escuela técnica, en fin. Por lo tanto, cada una de esas modalidades va a
tener problemáticas diferentes que después vamos a tratar de ir indagando, ¿no? Investigando, profundizando. A partir de ahora, nosotros la semana que viene pretendemos hacer una reunión por Meet, ya les vamos a estar comunicando, especialmente a los chicos que cursan la práctica, porque necesitamos organizarnos para ya intervenir en las escuelas asociadas y clarificar un poco ese tema, ¿no? Cómo vamos a trabajar la práctica 3 en lo que refiere al trabajo de campo. Así que tranquilos que ya nos vamos a poner en contacto, ya vamos a ofrecerles esa posibilidad. Mientras tanto, seguimos avanzando con los trabajos de la clase. Y la otra cosa que les quería comentar es que la semana que viene tienen una oportunidad para ponerse al día con todo lo que vayan adeudando hasta ahora, porque no vamos a subir encuentros ya que está el encuentro de acompañamiento de TICS, que está previsto justamente para la semana de esta primera semana de septiembre que se avecina. Entonces tienen como un tiempo más, hasta el 9, 10 que vamos a subir la próxima clase, para ponerse al día con todo y para plantear alguna duda o para comentar alguna situación que tengan particularmente. Bueno, que disfruten de los testimonios, que disfruten de la clase y nos estamos viendo. Fuerza y sigamos así con todas estas ganas que están poniendo, que ya queda poco, aunque no lo creamos, va quedando poco. Hola estimados alumnos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Adriana Silvina Andino. Soy profe de matemática del CENS 3494 Espacio de Libertad, ubicado en el complejo penitenciario de Almafuerte, en Luján, Cacheuta. En este pequeño y simple video quiero transmitir a ustedes mi pasión por ejercer la docencia en contexto de encierro. La escuela surge porque no alcanzaba con que la pena fuera justa, sino también de que fuera útil. El objetivo era ocuparse de esa persona detenida. En un principio solo había educación primaria y las clases eran dictadas por personal penitenciario. Hasta que en el año 2000 el Ministerio de Justicia toma contacto con el Ministerio de Educación para transformar la educación en las cárceles. Y es ahí donde los docentes comenzamos a ingresar y de a poco se fueron creando los demás niveles de educación. En el año 2000 se capacita a los docentes para ingresar a las escuelas. En el año 2005 se propone una ampliación del sistema educativo en la población carcelaria y se da el nombre de Educación en Contextos de Encierro. Para el año 2007 se habilitan nuevos espacios, entre ellos educación de jóvenes y adultos para hombres y mujeres, educación para adolescentes menores de 18 años, educación para niños hasta los 4 años nacidos y criados en contextos de encierro y educación para los jóvenes en centros de rehabilitación. Bueno, ¿quiénes van a la escuela? Si bien la ley 24.660 otorga la educación como un derecho, en las cárceles está mirada como un beneficio. Si bien los alumnos valoran, cuidan, respetan y quieren a la escuela, no dejan de pensar en ese beneficio. El servicio penitenciario les da un puntaje de conducta y el hecho de ir a la escuela suma puntaje a su favor. Bueno, ¿dónde está la escuela? La escuela está dentro de la penitenciaría. Para poder llegar tenemos que hacer un largo recorrido, pasar por distintos sectores, pasar por distintas rejas. ¿Y cómo es la escuela? Como las escuelas de afuera. Es una escuela completa que tiene sus cursos, su dirección, su preceptoría, sus baños. La diferencia que podemos encontrar con las escuelas de afuera es las rejas. Todos sus sectores están enrejados, incluidos los techos. Es importante tener en cuenta que es una institución dentro de otra, es decir, que la institución educativa está incluida en la institución penitenciaria. Eso hace que tengamos que cumplir con ciertos requisitos o ciertas leyes que en las escuelas de afuera no estamos acostumbrados.
Por ejemplo, entre ellas la requisa. Siempre tenemos, para poder ingresar tengo que pasar por una requisa, que si bien es leve, no la puedo evitar. Para el ingreso de materiales también, por ejemplo, no puedo ingresar elementos cortantes. Y si quiero ingresar una computadora, tengo que hacer una nota. El estar dentro de la institución penitenciaria también influye en el proceso educativo de los alumnos. En algunos casos tenemos alumnos que están afectados por traslados, porque quedan en libertad, o por un determinado castigo de una semana o de un mes, entonces no vienen a la escuela y queda interrumpido el trayecto del alumno a la escuela. Bueno, una de las principales preguntas es si tengo miedo. No, no tengo miedo, nunca tuve miedo. En la escuela encontré alumnos con ganas de trabajar, con ganas de estudiar, con ganas de salir adelante. Valor a la escuela, respeto al docente. Y bueno, eso me transmite a mí ganas y pasión por asistir a la escuela y por enseñar. La verdad que cada día que voy asisto con mucho entusiasmo. Una de las preguntas es si yo sé con quién me voy a encontrar cuando entre al curso. Es decir, si yo estoy informada del delito que cometió cada uno. Bueno, no. La escuela los mira como alumnos, no como internos. No se ocupa de clasificarlos por delito cometido. Otra de las preguntas es si aquellos que han cometido delitos graves pueden ir a la escuela. Sí, pueden ir a la escuela, siempre y cuando tengan las ganas de superarse, salir adelante y la capacidad de compartir con el otro, pueden hacerlo. Si tengo seguridad. No, no tengo seguridad. En el curso me encuentro sola con mis alumnos. Adentro de la escuela nos manejamos libremente. Docentes, alumnos, directivos, celadores. El personal penitenciario se encuentra en la puerta de la escuela. Si bien están cerca, no están con nosotros. Es por eso que también la escuela se llama espacio de libertad. Los chicos dicen sentirse libres cuando asisten a la escuela. Una de las preguntas es si me preparé para ir. En mi caso sí, porque tengo un postítulo en contexto de encierro. Pero es importante que sepan de que no es un requisito prepararse para poder trabajar en contexto de encierro. Solo hay que estar atento a los llamados que se ofrecen tal cual como en las otras escuelas, como en los otros niveles, y cuando asistan al llamado solo llegan hasta la puerta de la penitenciaría, no pueden ingresar a la escuela. En la puerta se encuentran con el director, con el secretario y se hace un llamado como estamos acostumbrados. Bueno, finalizo este video con un velador que me regalaron mis alumnos para el Día del Profesor. Hecho a mano, un trabajo artesanal. Y bueno, espero haber cumplido con las expectativas que ustedes tenían, transmitiendo esta verdad, esta realidad que se vive en contextos de encierro. Y quiero aprovechar para animarlos a vivir esta experiencia que es única y que tiene mucho para enseñarnos.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Pérez, soy docente de nivel superior y en esta oportunidad quería contarles mi experiencia como docente en la modalidad de educación en contextos de encierro en el nivel universitario. Hace 2 años estuve ejerciendo funciones en el penal de Boulogne-sur-Mer y también en San Felipe y en el Borbollón, impartiendo la materia de Estado y Política en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo. Como sabrán, la educación en contextos de encierro ya hace un par de años que viene ejerciéndose en Argentina, también dentro de lo que son los programas de la educación superior en el sistema penitenciario nacional, y en este caso, bueno, la Universidad Nacional de Cuyo tiene sus programas donde, bueno, de a poco van agregándose carreras. Como les decía, en este caso tuve la oportunidad de dar Estado y Política en la licenciatura de Ciencias Políticas, y un poco quería ponerlos al tanto de cómo es esta modalidad y experiencia. En cuanto a la modalidad, podríamos definirla que es muy similar a lo que se da en la educación superior en cuanto a la mecánica de cursado, es decir, se cursa, se realizan todas las actividades de la cátedra y posteriormente se rinde en mesas de exámenes finales. La particularidad que tiene este sistema es que se trabaja en forma articulada con lo que vienen a ser las cátedras formales dentro de la facultad. En mi caso yo articulaba con los docentes titulares, JTP, adjuntos de la cátedra que se impartía en la facultad. Desarrollamos el mismo plan y después en la etapa de las mesas finales los docentes titulares eran los que iban a tomar el examen. Eso era todo un lindo desafío porque bueno, implicaba también hacer esta conexión, estos puentes y también digamos lograr la interacción entre los estudiantes que están bajo esta modalidad y todo lo que es el equipo académico de la cátedra. Como experiencias, tengo muchas experiencias y todas gratificantes. Como síntesis de esa experiencia podría decir que un gran desafío fue interpelar en mi rol de docentes, sobre todo cuando uno ingresa a un lugar con esas características, ¿sí? Con esas conflictividades, uno tiene esa obligación de hacerlo desde sus mapas cognitivos, prejuicios, como también así la formación docente en la que uno se ha desarrollado. Como gran legado de esa experiencia, resalto el poder lograr a través del escuchar, del aprender mutuamente, haber desarrollado muchas herramientas pedagógicas que después me siguieron nutriendo en experiencias sucesivas. También quiero remarcar que todos los que nos hemos formado y seguimos y seguiremos desarrollándonos en la comunidad educativa, siempre tenemos un valor fundante de la educación y que la educación es inclusión. Bueno, en esta modalidad y en esta experiencia no solamente que se reconfirma, sino que es necesario extenderla, profundizarla, mejorarla, porque justamente como decían los estudiantes de esta modalidad, esta es una herramienta, es un mecanismo no solamente para lograr la reinserción social, sino también, y esto siempre me marcó, para poder lograr que nuestro entorno también aprenda de estas experiencias y poder tener mejores condiciones de vida. Los invito a que siempre puedan desarrollarse y compartir en las distintas modalidades y experiencias educativas, y la verdad que la de contexto de encierro es muy enriquecedora. Ante cualquier consulta, pregunta, aquí estoy para atenderlos y seguir compartiendo todas estas gratas experiencias de educación. Muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Rogelio Aguilera, soy docente de escuela primaria y bueno, quería comentarles un poquito mi experiencia en las escuelas albergues. Yo trabajé casi 10 años en lo que se denomina el desierto de la Valle o el secano de la Valle. Y la verdad que la experiencia de haber trabajado, de haberme iniciado como docente
en una escuela albergue no solo me construyó desde lo pedagógico, sino también desde una mirada social de la educación, desde una mirada un poco más integral, ¿sí? Ya que cuando yo estudié, incluso hoy, más allá de tener una mirada de lo que es la modalidad de albergue, nadie nos enseñó de alguna manera que nos íbamos a encontrar o que nos íbamos a encontrar en una escuela albergue. Así que bueno, un poco fue encontrarme en un lugar bastante difícil, bastante complicado, pero a su vez encantador, porque el desafío era enorme, ¿sí? Desde ahí no solo pude trabajar, como les dije recién, mi aspecto pedagógico, profesional, sino que también pude trabajar sobre muchos otros aspectos como lo humano, lo social, lo cultural. A partir de ahí yo empecé a escribir, soy escritor y bueno, mis primeros libros y textos tienen que ver mucho con lo que le ocurre a un docente en una escuela albergue. Así que para mí fue una experiencia increíble. Les cuento un poquito cómo es el régimen. Cuando uno se va a una escuela albergue, de alguna manera tiene que quedarse en el lugar por un cierto periodo de tiempo. En este momento las escuelas del Secano de la Valle, particularmente, trabajan con diferentes regímenes, ¿sí? 5x2, es decir, están de lunes a viernes, albergados ahí con los chicos que se quedan en la escuela a vivir, y el fin de semana están en su casa. Hay otras escuelas que trabajan 9x5, ¿sí? 9 días en la escuela y 5 de franco, que le llamamos nosotros. Y hay otras escuelas que, al compartir edificio con el secundario, por ejemplo la Escuela de Lagunas del Rosario, trabaja 8 días por 8 días. Es todo un trabajo social de la educación, encontrarse en esos lugares, porque de repente, como todos dicen, pasás a ser más que un maestro, pasás a ser un padre de muchos chicos, de muchos de los que van a estudiar, ¿no? Entonces los chicos pasan más tiempo con vos que con ellos. Ahí se comparte el comedor, se comparte la habitación, se comparte la educación y se comparte la vida. Y bueno, una experiencia increíble para cualquiera que la quiera vivir y para cualquiera que acepte y pueda mirar y vivir la educación desde otro punto de vista. La escuela albergue representa un patrimonio cultural, les puedo llegar a decir, un patrimonio cultural, social, educativo, de lo que es la educación, no solo en la provincia de Mendoza, sino en la República Argentina, porque posibilita y facilita la oportunidad de un montón de chicos y de gentes de tener educación cerca de su contexto y sin salir de ese contexto y enfrentarse al desarraigo, ¿no? Aunque eso ya después no pasa después en la etapa secundaria y primaria. Las etapas secundarias se contemplan con núcleos. Hay una escuela, hay 3 escuelas en lo que es el desierto de la Valle: la escuela de Arroyito, la escuela de San Miguel y la escuela de Lagunas del Rosario, y ellos de alguna manera contemplan todo el territorio del Secano de la Valle, y los chicos tienen que ir y seguir albergados ahí para poder continuar sus estudios. Y bueno, ya después en la parte terciaria o universitaria ya cada uno se arregla más allá de las becas que pueda llegar a conseguir por parte de sus comunidades. Así que bueno, nada, contarles un poco eso, contarles un poquito que ahora en pandemia, por ejemplo, sus docentes hacen un trabajo social increíble con todos los riesgos que eso conlleva, llevando los cuadernillos, organizando reuniones virtuales entre ellos y algunos docentes yendo a territorio a repartir bolsones de mercadería, asistencia social, ¿sí? Trámites, ayuda del comedor, en este caso, bueno, que no hay, entonces lo van a repartir a los chicos. Y bueno, y trabajan mucho con los cuadernillos de Nación, porque la conectividad básicamente es muy mala, digamos, muy pocos chicos pueden tener conectividad. Así que incluso los cuadernillos de la Nación son intervenidos por los docentes para poder trabajar todas esas actividades que no conllevan conectividad, pero que sí están en los textos. Así que bueno, un poco eso, contarles eso, y nada, cualquier duda, inquietud que tengan, estoy a disposición. Muchas gracias.